Desde el día que compré mi primer dispositivo, automáticamente dejé de fumar. Los cigarrillos electrónicos están prohibidos desde el año 2011 por resolución de la ANMAT. La calidad de vida mejora muchísimo. Porque son totalmente dañinos para la salud. Mis hijos están contentos. A raíz de que se realizaron 10 allanamientos, se logró devastar toda la organización. ¿Cuántos detenidos son? Tengo 9 detenidos. Soy consciente y estuve informándome que, por ejemplo, en el Reino Unido recomiendan el uso del vapeo. Nosotros tuvimos que convocar a bomberos, a riesgo químico de bomberos, para manipular todos estos envases y todos estos líquidos. Porque creería que debe existir un lobby para no permitir la legalización del vapeo. ¿Y por qué motivo lo prohibió totalmente la ANMAT sin abrir una vía legal? Yo no me considero un criminal, para nada. Una de las provincias dentro de una región importante de la Argentina que se llama la Mesopotamia, que está compuesta por 3 grandes provincias: Misiones, Corrientes, que es donde estamos, y Entre Ríos. Esta región está cercada por el río Paraná y el río Uruguay. Es un pueblo muy católico, muy creyente. De hecho, acá cerquita, a 70 kilómetros, tenemos la Basílica de la Virgen de Itatí, que bueno, hacedora de muchos milagros, y la gente es muy devota de esta Virgen. Y en contrapunto a eso tenemos también la devoción a un, si se quiere, entre comillas, un santo pagano, que es el Gauchito Gil. Es, como quien diría, para los que no conocen, una especie de Robin Hood de esta zona, ¿no? Donde ha ayudado en vida y ha hecho milagros de curaciones, y se dice que robaba para darle a los pobres, a la gente que no tenía comida. Y es muy típico ver en las rutas altares hechos en homenaje y en devoción al Gauchito Gil. La situación de la reducción de daños por tabaquismo en Argentina es un tema que recién en el 2022 está cobrando un poco de interés público y redundando en algunos medios, un poco por mucha insistencia y trabajo de parte de los vapeadores, tanto de usuarios como asociaciones tanto nacionales como internacionales, y un poco también por situaciones casuales que no eran directamente ligadas al tabaquismo, sino a quizás otras sustancias. Empezó a salir a flote la terminología o el principio de reducción de daños y entenderse un poco más y ampliarse la visión en la opinión pública. La verdad que fue muy interesante este año lo que pasó con la reducción de daños, porque costaba mucho trascender esa barrera, sacarla desde el mundo del vapeo al ciudadano de a pie. ¿Y cuál es la regulación? La regulación directamente, o sea, hay una ausencia de regulación, hay una prohibición por disposición administrativa, por una especie de alerta sanitaria que ocurrió en 2011, ANMAT, el ente que regula tecnología médica y alimentos, decide prohibir la comercialización e importación de los vapeadores, o como los denominan ellos, cigarrillos electrónicos, y todos sus accesorios. O sea, directamente está prohibido hasta una resistencia al algodón. Cualquier producto que pueda usarse dentro o para vapear está prohibido. El acto de vapear en sí no está prohibido, es libremente
lo podemos usar, pero la accesibilidad está totalmente limitada y en consecuencia, bueno, nos obliga a los usuarios a caer en un mercado informal y también se ha visto criminalizado a los comerciantes que incluso existen desde mucho antes que esta disposición administrativa, ¿no? Disposición administrativa que se basa en el principio de prevención por la falta de información que había, entre comillas, en 2011. Hubo una actualización de la misma en 2016, pero sin tener en consideración la información nueva y actualizada, y hasta el día de hoy no ha habido tampoco, digamos, una apertura a aceptar nueva evidencia científica por parte de este ente. Listo, entonces yo voy a pasar entonces tu dato y yo te estoy avisando entonces por WhatsApp. ¿Listo, Doc? Dale, dale, amigo. Quédate tranquilo. Vale. Fran, aprovecho, vale, listo, gracias. El 19 me van a hablar de la Universidad de Colombia para la entrevista. Yo me voy a basar en la encuesta que hicimos en la época que trabajamos con Diego juntos y con la doctora Angueira, que pudimos hacer una estadística y tenemos ya edades sacadas y todo y demás. Ya estuve pensándolo, que son muy superiores a las universitarias. O sea, no vamos a negar que puede haber usuarios en ese rango de edad, pero explicarle el contexto y las características de los usuarios argentinos y el porqué de la edad tan alta de los usuarios argentinos, que generalmente es de 30 para arriba. Súper, hermano, perfecto. Cualquier cosita, Fran, estamos en contacto antes del jueves para afinar detalles. Perfecto, listo, Doc. Sí, yo creo que hay que resaltar que lo que este programa no quiso escuchar es, por ejemplo, el nuevo informe de lo de Inglaterra, de Ash. Salud Pública de Inglaterra, sí, el último informe que se pasó al gobierno, lo del el estudio de Cochrane, el de los 50 estudios. Ahí está Jeff, que es el que nos confirma si fueron 50. No, 62. 62 para ser más exactos, dice Jeff, la computadora. 62. El robot. El autómata. Sí. La Wikipedia, el Wikipedia. Entonces, mostrar que hay muchas más instituciones y muchas más evidencias. Yo eso medio lo tengo armado porque hoy era lo de Chile, que aparentemente se suspende. Y los statements que hizo Charles, hay más de 190 instituciones, más de 100. ¿110 ya? 110 instituciones que se puede enumerar así rápidamente, las más importantes. Sí, yo tengo ahí la que estaba circulando por ahí. Y aclarar lo de CDC, lo de Levali también va a venir bien. Perfecto, de una. Dale, amigo, un abrazo, saludos a Gina. Vale, muchachos, claro que sí. Abrazo grande. Acá estamos en la casa del Brick Advocates. Estamos todos en casa, boludo, así que está disfrutando. Bueno, un abrazo para Un abrazo, amigo. Abrazo. Vale. Chau, Fran. La prioridad acá es querer dejar en mi caso por lo menos fue querer dejar de fumar. Y ahí la alternativa, la mejor que yo encontré fue el vapeo, porque fue automáticamente, del día que compré mi primer dispositivo, automáticamente dejé de fumar. Las autoridades tendrían que permitir la comercialización y dejar que la gente elija, así como está permitido la venta libre de... Bueno, no libre porque es para mayores de edad, pero de la misma manera podrían permitir el vapeo y que la gente elija
qué es lo que quiere usar. Bueno, empecé a utilizar productos de vapeo, primeramente por curiosidad, y la verdad también porque el cigarrillo sentía que me estaba sacando calidad de vida y lo que buscaba era una alternativa a mejorar lo que es en sí el día a día cotidiano de uno, que por ahí caminaba unas cuadras y me cansaba y decía, bueno, soy joven, esto me va a llevar a la perdición si sigo. Entonces sale por curiosidad lo del vapeo, empiezo a probarlo, experimentarlo y me empezó a gustar. Principalmente fue, como te decía, para mejorar la calidad de vida y probar una alternativa y después le empecé a agarrar, aparte de eso, un gusto particular. Y bueno, empecé a dormir mejor, inclusive roncaba con el cigarrillo, con el vapeo dejé de roncar, no sé si tiene alguna explicación médica, pero bueno, es lo que me pasó a mí en lo personal y bueno, ahora por ejemplo sustituí totalmente el cigarrillo, ya inclusive oler el cigarrillo ya me genera rechazo, por decirlo así. Mira, fumé durante 20 años y lo primero fue mi hija más chica, que actualmente ya tiene 23 años, me había comentado de un método alternativo para dejar de fumar, que era el vapeo. Justo coincidió que en ese momento empecé a tener una enfermedad periodontal en la boca, por lo cual se me empezó a aflojar las piezas dentarias, lo cual el odontólogo me sugirió que tenía que dejar de fumar porque iba a perder todas mis piezas dentarias. Como te decía hoy, que no solamente me mejoró la salud, el descenso de peso, mejorar mi salud bucodental, no roncas, o sea, no ronco tanto, que por lo cual fue muy bienvenido en mi familia porque antes parecía un oso. ¿Cómo es la situación legal del vapeo? Actualmente es un producto ilegal, o sea, no está regulado. Desde mi conocimiento muy básico sobre el tema, creo que no se realizaron estudios y lo que se hace es repetir y copiarlo de otras legislaciones y generan como un cuco, porque creería que debe existir un lobby para no permitir la legalización del vapeo. Y lo que pasa es que es un sector económico muy fuerte. Acá en la Argentina hoy el cigarrillo representa un 400% de impuestos, por lo que creo que vaciaría las arcas y acá hoy nuestro sistema político mira más por números que por salud. Y al ser algo nuevo, o sea, como toda cosa nueva, siempre provoca cierto resquebrajor o cierta duda para colocarlo en el mercado. Y además, otra cosa, no quiero ofender a nadie, pero normalmente como en todos los lugares del mundo pasa, la alta corrupción que tenemos es porque ninguna empresa que fabrique vapeo se acercó a ninguno de los titulares de esto para darle alguna propinita, que creo que muchas veces eso pasa. Porque no puede ser que medicamentos o alimentos los aprueban de un día para el otro, y con el vapeo ya tiene más de 10, 15 años que se está utilizando este método alternativo, o sea, tienen mucho tiempo de sobra para producirlo y probarlo. Como también, o sea, el hecho de que la ANMAT esté poniendo esta traba genera que personas con desconocimiento vendan productos sin los rótulos, sin qué ingredientes posean, poniendo también en riesgo a algunas personas. Entonces, para poder adquirir un producto de calidad, yo creo que la ANMAT debería estar regulando esto de forma inmediata. No conozco persona tabaquista, de que me incluyo, quien no haya probado y no haya dicho de que es un método efectivo para dejar el tabaco. Es muy reconfortable, pero a su vez es muy estresante el poder tener los productos, el poder adquirirlos, el conseguirlos,
es bastante estresante, pero es muy satisfactorio porque realmente cambia la vida de las personas. Si la tienda hace las cosas bien, el producto va a ser bueno. Se tienen que atener a costos muy altos porque pasan por muchas manos antes de que el producto llegue a la tienda. El circuito es muy largo. El problema es que al no estar regulado, también hay muchos productos adulterados, a lo que nosotros llamamos clones, líquidos truchos. Se da lugar al líquido trucho, al equipo trucho, al no asesoramiento. Estando tan cerca, que no se tome como ejemplo un comercio tan activo como el de Paraguay, es bizarro y te hace sentir de que estamos muy atrás, que estamos muy lejos a nivel regulaciones o a nivel política. Estamos tan lejos, estando tan cerca a su vez. Muchas veces hablamos de el contrabando hormiga, se traen desde el Paraguay al argentino. Son cientos de personas que suben a un tour ilegal hacia Paraguay. Funciona de lunes a sábado y a la vista de todos. Una vez más, la frontera sin control. La gente dice el chamaco le mete, solo en la cabeza tengo los billetes, tengo piquete, estoy bien, no tengo de 100, pero tengo los míos hermanos, aquí estamos todo bien, me gozo la vida, pa' mí es la ley. Paraguay fue el primer país que empezó a tener ferrocarril e imprenta. Una cosa un poco, digamos, antagónica, ¿verdad? Porque el ferrocarril obviamente venía de los ingleses, pero también como éramos, como le dije, un país siempre mediterráneo, siempre chico, el primer país que haya tenido, digamos, acceso a ese tipo de tecnología en esa época. También tuvimos el primer telégrafo. Fue como que un auge, digamos, que a los países vecinos nos le pareció bueno. Con ayuda de los ingleses también se aliaron y fue otra vez la guerra, justamente por eso. En esa guerra quedó diezmado el país, donde se perdió casi el 70% de la población de los hombres, ¿verdad? Por lo cual, por más que digamos que somos un país latinoamericano y se habla mucho del patriarcado, no, acá en Paraguay es un matriarcado realmente. La mujer es la cabeza realmente de la familia. En esa época fueron las que, digamos, levantaron el país. Se decía que había 7 mujeres para cada hombre. Entonces eso también tiñe mucho nuestra cultura, porque la mujer es una persona en la gran mayoría sumisa, por decir de alguna manera, muy atendedora del hombre, pero eso ya tenemos desde aquella época del año 1870 y estamos en el 2022 y sigue siendo así. Paraguay con Argentina estamos un poco trancados, desde la pandemia, ¿verdad? Con el tema del cierre de las fronteras. Fue un poco difícil, ¿verdad? O sea, hay muchos productos. La Argentina es un país muy rico, tiene muchas industrias. En relación entre el guaraní y el peso, en este momento el peso a nosotros nos conviene mucho más. Todas las cosas están mucho más baratas, por lo que hay mucho contrabando de las fronteras más cercanas, que sería la Florinda, Puerto Falcón, que serían Clorinda, perdón, Puerto Falcón, que serían los lugares más cercanos. En agosto del 2021 salió una resolución emitida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria en la que
regula el uso del vapeador, la importación de vapeadores, la comercialización de vapeadores. Esta resolución entró en vigencia este año, agosto 2022, en la que regula los vapeadores. Existe una regulación actual. ¿Vos conocés o sabés por lo menos de forma anecdótica si existe un comercio ilícito de productos del rubro de Paraguay y Argentina? Sí, anecdóticamente sí. Con pruebas no te puedo contestar eso porque no tengo. Pero muchas personas me confirmaron de que hay productos que se importan en Paraguay y llegan a Argentina. Referente a los medios de comunicación, de lo que hablan es desinforman al público. Lo único que hacen hasta el día de hoy fue desinformar al público. Dicen locuras como que es peor que el cigarrillo, que sí causa cáncer, que sí es peligroso, sin ningún tipo de información detrás de ellos, ningún tipo de estudio detrás de eso. Familiares, las respuestas, mi experiencia al menos es mixta. Muchos están a favor, especialmente las personas que no se pasan viendo noticieros. Gente que sí lee, gente que de repente busca estudios. Pero las personas mayores son las que normalmente no están a favor de esto, pero es por estar desinformados. Y en el núcleo familiar no tuve nunca ningún tipo de problema, porque saben que es esto lo que me hizo dejar de fumar. Ya son casi 11 años. Y sin esto gracias a esto otra vez recuperé mi vida social, porque yo no quería salir, no quería estar con amigos, no quería hacer nada de eso. Era pensar todo el tiempo en cigarrillos, todo solamente en cigarrillos. La regulación tiene muchos puntos llamativos. Uno de los más importantes es el de la dosis de nicotina en los productos de vapeo, tanto en los líquidos como en los descartables. El máximo permitido en Paraguay es de 20 miligramos. Por ende, todos los que teníamos o los que tenían productos descartables o descartables de más de 20 o líquidos de recarga de más de 20, tenemos hasta el 11 de agosto del 2023 para venderlos. Después del 11 de agosto del 2023 en Paraguay está prohibido vender productos mayor a 20 miligramos de nicotina. Ese es uno de los puntos más resaltantes. Después entraron todas las advertencias sanitarias, entraron todo lo que es el análisis cuantitativo, cualitativo, físico-químico de la materia prima, o sea, del producto en sí, el registro de todos los productos, es decir, el gobierno quiere tener completa la historia de los productos, los colores, los tamaños, el uso. También se dejaron en claro que está prohibido todo tipo de publicidad en Paraguay, publicidad tanto en calle, redes sociales. Podemos hacer cierto tipo de marketing, pero no venta, no podemos hacer, por ejemplo, carteles en avenidas. Entonces fue un tira y afloje que tuvimos con el gobierno en los últimos 3 años, porque fue una discusión que ellos estuvieron abiertos a discutir con nosotros, que estamos en conocimiento de lo que vendemos, y llegamos dentro de todo a un punto medio. El producto al cliente se le vende algo que el cliente puede saber dónde se originó, cómo se originó, qué tiene, qué no tiene, qué daños le puede hacer a la salud, qué no le hace, es decir, cuáles son fantasías que se crearon en torno al rubro. Ese es el principal beneficio que tiene la regulación para el cliente. Para los comercializadores o productores, como en mi caso, los beneficios es que nos dieron un mapa, nos dieron una ruta donde tenemos que caminar y nos dijeron la fabricación de e-liquids se hace de esta manera, la importación de descartables o de equipos se hace de esta manera.
mercado argentino siempre fue muy llamativo para nosotros, desde que nunca lo permitieron, siempre hicieron, el gobierno mismo trancó todo lo que es la comercialización de vapeadores sin tener en cuenta lo que eran los beneficios, dentro de todo, comparando con el cigarrillo. Siempre fueron muy prohibitivos con nuestro rubro, sin dejarnos la posibilidad de demostrar qué ofrecemos al cliente mayor de edad. Entonces siempre fue muy llamativo, un mercado que hubiera tenido muchísimo potencial, hubiera sido fabricante, importador y posiblemente exportador de productos de vapeo para ayudar a otros consumidores de tabaco a nivel mundial, y dejaron esa oportunidad. En Argentina claramente hay un contrabando, un ingreso de mercadería del rubro. Estoy en conocimiento de que sigue habiendo consumidores de productos de vapeo que, al no ser legal en Argentina, tiene que entrar por contrabando porque no existe una manera legal de meter ningún producto de vapeo. Entonces sí existe un contrabando a la Argentina. Yo a los entes reguladores de este país, diputados, sean senadores, ANMAT, yo les daría el mensaje de que se informen. Que este país es, vamos a decir, muy corrupto, y eso lleva a que, viste, te pasen el billete por abajo de la mesa y que sigan las convicciones de ese billete que les metieron por abajo de la mesa, que lo hagan, porque todo el mundo, directo o indirectamente conoce a alguien que se murió por tabaco, culpa del tabaco, que lo hagan por esas personas, que no piensen en el billete que le pasan por abajo de la mesa y que le dicen, no regulemos esto, sigamos con el cigarrillo. No prohibamos esto porque no, que piensen en los que se fueron, que piensen en las personas que vienen y que piensen en el ahora, que hay muchos, pero infinidad de estudios los cuales demuestran que el tabaco mata, que hay muchos productos de reducción de daños que te pueden ayudar y que se informen, porque yo creo, y lo vuelvo a repetir, la desinformación mata, y la desinformación de entes como los diputados, senadores y todo, que llega a muchas personas porque son formadores de opiniones algunos, eso mata y puede hacer que muchas personas sigan con el tabaco, lamentablemente, o vuelvan al tabaco y dejen esto porque crean que es peor que fumar. Porque hay personas que creen que todavía los productos de reducción de daños son peor que fumar. $45.000 personas mueren al año a causa de enfermedades asociadas al tabaquismo. Estamos hablando de que mueren 123 personas por día en la Argentina asociadas a esta grave enfermedad. La RELDAT es una asociación sin fines de lucro, es autoconvocada por médicos, y no solo médicos, sino también todo el personal sociosanitario que fuimos encontrando un lugar para poder discutir las terapias de reducción de daños y las herramientas de reducción de daños asociadas al tabaquismo de toda Latinoamérica. Sí, esto lo hacemos ad honorem. Esto surgió más o menos en la época de la pandemia, donde hubo tantos problemas, y la idea era generar literatura y generar conocimiento e información, no solo para colegas médicos, sino también para políticos, que son los que tienen que tomar las decisiones a nivel de salud pública, y también para el público en general, ¿sí?
sobre todo el de habla hispana. El mayor porcentaje de habla en Latinoamérica es hispana, es el castellano, entonces generar esa información a ese nivel. La posición de Argentina en la reducción de daños y sobre todo específicamente al tabaquismo es muy tibia. No ha logrado afianzar todos estos conceptos, inclusive desde el punto de vista de los colegas médicos y personal sanitario, no es un concepto que esté muy afianzado en la Argentina y que se pueda llevar a la práctica y que podamos hablarlo libremente. Siempre hay personas que, inclusive colegas, que tienen como una idea muy lejana a lo que es el daño del tabaquismo y se lo atribuyen principalmente a la nicotina. Y como todos ya sabemos, los que estamos en este tema de reducción de daños y los que leen y todo, que la nicotina no es el problema. La nicotina lo único que produce es la dependencia, pero no es la productora de las enfermedades pulmonares y respiratorias asociadas al tabaquismo, ni tampoco es la responsable de todas las enfermedades oncológicas, cánceres de garganta, lengua, laringe y cánceres de pulmón y de toda la otra economía del cuerpo humano que está asociado a estas otras sustancias. La nicotina no produce cáncer. Los vapeadores, según el Public Health of England, son 95% más seguros. Y esto es lo que yo les decía de herramientas de reducción de daño. Necesitamos tener elementos que para el consumidor y para el paciente tabaquista sean más seguros. Y un vaporizador cumple ampliamente esas condiciones. No es inocuo y tiene que ser utilizado por personas mayores de edad. Ahora, hay mucha política en cuanto a lo que son los menores que consumen y demás cuestiones. Lo que nadie dice es que la gran mayoría de esos menores que consumían previamente eran tabaquistas y los menores que han consumido en alguna ocasión lo han hecho en forma esporádica y sobre todo en forma exploratoria, ¿sí? Entonces, realmente la población de menores de edad tabaquistas lo que están haciendo es reducción de daño, porque en las últimas estadísticas de encuesta juvenil se ha visto no solo una disminución de los menores de edad, de los jóvenes fumadores, sino también de los jóvenes vapeadores. Creo que la última estadística es algo de 2.8% de la población en Estados Unidos. Entonces, acá no hay una introducción de los menores de edad al tabaquismo a través del vapeo. Eso es una falacia y es una mala, como les decía, es una mala interpretación de los datos. Eso es importantísimo que todo el mundo lo sepa. Lo más importante es que se cree una legislación coherente, sensata, que deje a las claras la reducción de daños que implica el hecho de vapear, que es una forma alternativa, un tratamiento alternativo, tal como lo son los parches, como tantos tratamientos que hay para consumir nicotina. Y justamente que la gente a partir de esto, que esto pueda ser el puente para dejar no solo el cigarrillo, sino a futuro dejar el vapeo también. Mi familia está muy contenta, primero y principal porque pude dejar el cigarrillo. Mi esposa también fumaba mucho menos que yo, pero también pudo dejarlo gracias al vapeo. Ella ni siquiera vapea, yo todavía continúo vapeando. Pero en principio están contentos porque esta actividad, esta práctica que me hizo dejar el cigarrillo, ahora también se convirtió en un ingreso. La insistencia muy grande que tenía mi abuelo para conmigo era que dejara el cigarrillo.
Y yo me senté, dejé el cigarrillo y él pensaba que era lo mismo vapear que fumar. Y nos sentamos a hablar de qué era la reducción de daños, de qué era el vapeo, de qué era el tabaco, de las diferencias que había. Y él empezó a ver el crecimiento, ¿no?, de la lucha y del activismo y creo que hoy ver a que mis abuelos, que son la luz de mis ojos, sean, entre comillas, fanáticos del trabajo que hacemos no solo a Sovape Argentina, sino todos los activistas iberoamericanos, te llena de un sentimiento que yo lo puedo enmarcar en el orgullo al borde de las lágrimas, pero que personas de más de 90 años puedan entender el trabajo que estamos haciendo es muy loco. Perdón por lo informal de la terminología, pero es como que no tiene explicación con palabras, pero lo aceptan mucho e incluso lo defienden. Eso me llena el alma. Me encantaría que pudiera haber un vapeo regulado, sensatamente. El vapeo regulado sensatamente y que pueda haber plasmado todo lo que su nieto le cuenta, que lo pueda haber plasmado en el mundo. Alguien que vivió casi un siglo, que ha visto el mundo cambiar radicalmente y avanzar la tecnología de tal manera que pudiera haber plasmado todo lo que hoy es teoría, todo lo que hoy yo le puedo explicar en papeles, lo puedo haber plasmado en la vida cotidiana, sin que las tiendas se tengan que esconder, sin que el vapeador tenga sus dudas, sin que los medios ataquen constantemente, que pueda haber un vapeo libre y regulado en la Argentina y, ¿por qué no, en el resto del mundo? Eso sería ver todo esto plasmado ahí en la cotidianidad. Y lo digo, perdón por la emoción, me estoy conteniendo bastante. Tocaste una fibra sensible. Mi hija menor es una nena que hoy tiene 14 años. En ese momento era mucho más chica y ella es una persona no vidente. Y lo primero que me dijo a mí cuando yo dejé de fumar y empecé a vapear es: papá, qué lindo que es poder darte un beso ahora y que no tengas feo olor. Y para mí eso, además de todos los otros cambios que han mejorado mi salud de una manera, le diría, al 300, al 500%, para mí esa expresión de mi hija dio todo el esfuerzo por pagado, me dio una gran satisfacción que mi hija pudiera decirme eso. No me considero una criminal. Trabajo, lamentablemente, por llamarlo de alguna manera, oscuras, pero siento de que estoy salvando y dando muchas oportunidades a mucha gente. La misma oportunidad que tuve yo dejando el cigarrillo tradicional de combustión y dándole la posibilidad a mi familia de dejar de matarla diariamente con el cigarrillo de combustión, le estoy regalando esa misma posibilidad a los usuarios que deciden dejar de fumar. Bueno, un poco la historia del Gaucho Gil sería que el Gaucho Gil robaba alimentos y se los entregaba a la gente que no tenía para comer. Es un santo popular, pagano. La historia es que él trabajaba en una hacienda, en un campo, y muchas de las familias se mudaban a los campos para trabajar. Por lo general los dueños de los campos, los patrones, no eran muy dadivosos con los alimentos para la familia, porque eso inducía a un gasto extra.
Entonces cuenta la historia que el gaucho, una vez que terminaban de trabajar, volvía hacia el campo y sustraía alimentos y se los entregaba a esas familias que no tenían para comer. Él se había enamorado de la hija del dueño del campo, la cual había sido prometida con anterioridad al hijo del comisario del pueblo, y ella se enamora de él, y con lo cual también era cómplice, que lo ayudaba, les preparaba las bolsas con los alimentos que él después repartía, y tenían una especie de complicidad. Cuando el comisario se entera de este romance, lo manda a perseguir, a hostigar, y bueno, tanto así que el gaucho Gil muere en las afueras de Mercedes, en un campo, atado a un árbol, y es ahorcado en ese árbol. Pero antes de ahorcarlo, el gaucho Gil le dice una de las frases más emblemáticas del gauchito Gil: con la sangre de un inocente se curará a otro. Y eso fue lo que él le dijo a ese policía que tenía a su hijo enfermo, que fue el encargado de quitarle la vida. Con la sangre de un inocente se curará a otro. Hoy día está la creencia que la gente va a pedirle favores al gaucho Gil, a ese lugar, y después la gente vuelve agradeciéndoselo. Y acá la gente es muy devota. Creo que en enero se conmemora su día, y ese día la gente en los barrios, la gente que es pudiente, prepara almuerzos, prepara agasajos y los reparten entre la gente del barrio que menos tiene. Entonces se hacen grandes reuniones en los barrios en honor al gaucho Gil. Se puede traspolar la lucha que hay en toda la parte de reducción de daños con esa lucha que tenía el gauchito de que, intentando cubrir el déficit de algo, él mismo incurría en un delito, ¿no? Hoy en la Argentina, por disposición administrativa del ADMAT, está prohibido la venta y la comercialización de cigarrillos electrónicos o de vapers. Entonces, la gente que lo hace en la Argentina estaría incurriendo en un delito o en una falta, pero la verdad que el efector final de esa falta son todos aquellas personas fumadoras que no han podido abandonar ese hábito, y que si no existieran estas personas que incurren en un delito, por llamarlo así, no podrían acceder a los dispositivos de reducción de daño, ¿no? Entonces es como que se puede traspolar que es la famosa fábula de el Robin Hood, ¿sí? Queriendo hacer el bien, incurre en un delito. Eso, a mi parecer, es algo que está ocurriendo ahora con todo lo que es el comercio informal de todos los vapeadores, de los cigarrillos electrónicos, de los insumos, pero ojalá se revierta. Mucha gente que a Antonio Gil lo considera un santo, y hay mucha gente que de igual manera lo niega. Y con el vapeo creo que pasa lo mismo. Hay mucha gente a la cual el vapeo le salvó la vida o mejoró su calidad de vida, y mucha gente son grandes retractores del vapeo. Juan Facundo es muy pasional por lo que hace, y yo creo que muy pocas personas tienen la pasión y el amor
por el trabajo que él hace. Yo creo que la pasión se contagia y él me contagió. Y nos complementamos de una manera impresionante. Fue como involuntario. Un día lo que empezó como diciendo, lo ayudo para que él no termine loco. Nos encontramos trabajando en el mismo escritorio a la par. O sea, fue prácticamente natural. Se dio naturalmente y es muy lindo compartir con mi pareja una pasión más. Si bien somos muy compañeros, esto nos unió mucho. La verdad que es muy lindo. Eso es ser para mí un profesional de algo. No perder esa pasión que te lleva a hacerlo bien, a renunciar muchas veces a horas de descanso, a renunciar muchas veces a tiempos de pasar con amigos, con familia, a fiestas, por tener que estar haciendo eso con la pasión que uno lo tiene, ¿no? ¿Dónde termina el camino? ¿Cuál es la meta? Yo creo que el camino nunca termina. Lo importante es no perder el interés en que, aunque sea de a granitos de arena, podemos llegar a cambiar el mundo o por lo menos cambiar la vida de otras personas. Y eso no se termina jamás.